Bueno, quiero aprovechar en poder saludarles una vez más, estimados oyentes, hermanos, hermanas, que tienen la bendición y la misericordia del Todopoderoso para poder una vez más escuchar un mensaje de reflexión, continuando con lo que veníamos estudiando en el video pasado respecto a la existencia no solamente de una humanidad que se ha empecinado en destruirse a sí misma, en pervertirse unos a otros, destruirse unos a otros, en causar abominaciones, aberraciones, no solamente entre ellos mismos, sino también a la misma creación del Todopoderoso, y también lo que veníamos tocando, el tema de los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, los que se les conoce también como varones de renombre, héroes de la antigüedad, y que ahora parece mentira, en la actualidad se está trayendo ya desde años atrás nuevamente con mucha más fuerza, se está recordando nuevamente, se está empecinando en que nos acostumbremos a través de las series, películas, comedias, etcétera, a través de libros, cómics, animes, de todo tipo de sucesos, tanto en el cine, en la televisión, en los libros, en la radio, en el internet, etcétera, se está empujando, masificando nuevamente el que la humanidad se adecue a través de programación predictiva, consciente o inconscientemente, para que de esa manera no nos sorprendamos si en algún momento volvieran a resurgir, reaparecer, porque en la palabra del Todopoderoso está escrito: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Todopoderoso, ¿no? Del Cordero, pero esta vez ya no a sacrificarse, ya no a darse como sacrificio por los pecados de toda la humanidad, sino para juzgar, para brindar salvación, para restaurar esta tierra, este plano, restaurarnos a nosotros, darnos nuestra corona de justicia, bueno, para los que hayamos llegado a la meta, para los que no nos hemos rendido, porque este mundo caótico, este mundo lleno de pecados, lleno de prevaricaciones, perversidades, abominaciones, todo este mundo está guardado para ser consumido en fuego, para ser limpiado. Entonces, continuando con ese estudio, estimados oyentes, me gustaría continuar con la lectura que nos permite visualizar que en efecto no solamente antes del diluvio en los días de Noé, sino que después también vendría lo que es justamente esta descendencia, mezcla entre los vigilantes, los ángeles rebeldes que dieron su brazo a torcer, que, en, que se lanzaron a la otra pezuña a servir a la oscuridad con fuerza. No solamente fue hasta el tiempo de Noé y el diluvio en que se descendieron y se mezclaron con las mujeres, con las hijas de los hombres, ¿no? Con las mujeres, sino que después de esos días también siguieron bajando, y tenemos pruebas que en esta tierra existen. ¿Por qué? Porque en el diluvio, justamente el diluvio se originó para borrar toda la maldad de la tierra, porque ya el continuo de mal era solamente, eh, pues solamente Noé y su descendencia logró salvarse, porque todas las demás personas, humanidades, entidades, aberraciones, mezclas genéticas, todo ello desapareció con el diluvio, pero ocurrió nuevamente que pasado el diluvio volvieron a descender los vigilantes y volvieron a justamente a mezclarse con las mujeres y seguir empecinándose en contaminar aún más, ya con la tierra, la prevaricación, la perversidad, la abominación, las aberraciones que hay en esta tierra, toda la maldad, ¿no? Volvió nuevamente, y podemos verlo en la Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 13, del verso 25 al 33 vamos a leer, primero en la versión de la Reina Valera, y luego vamos a leerlo también en la versión de la Biblia hebrea. Y dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación.
y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pues en esta versión está clarísimo de qué se trata, ¿no? Justamente como habíamos estado mencionando, no solamente en los días de Noé, y sino que también al costadito en el pasaje anterior que leímos en el video anterior decía: y también después, y aquí está el después, que después del diluvio también siguieron bajando los vigilantes caídos. Por eso es que existían gigantes, como se ve acá, hijos de Anac. Y hay que tocar ese punto muy importante. Hay una gran relación entre Anak y lo que se conoce como Anuk y Anunnaki. Parece mentira. Y es más, si buscamos una relación en el mismo Internet, en el mismo Google, con la IA, inteligencia artificial, etcétera, te va a decir que podría haber una cierta conexión, pero lo llaman una pseudo teoría. Curiosamente, pseudo teoría, que es mucha la similitud entre lo que los sumerios, babilonios, caldeos, etcétera, en su momento llegaron a conocer a esos supuestos Anunnakis, venidos del cielo, una raza especial, entre comillas, que formó a la humanidad, etcétera, etcétera. O sea, toda una fábula, y lo que se conoce como gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y que en Génesis, en el video pasado, habíamos visualizado en efecto, que se hablaba de ellos como varones de renombre, héroes de la antigüedad. O sea, qué curioso, ¿no? Muy curioso realmente. Y pues está clarito. La palabra del Creador se cumple cuando dice: y en aquellos días había gigantes y después también había. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, que se conoce como a los vigilantes, los ángeles, que dejaron su gloria, dejaron su majestad, y pues se empecinaron en mezclarse, en buscarse descendencia, como ladrones salteadores, no ingresaron por la puerta, no quisieron ingresar a este plano a través del útero de una mujer, pues no, del vientre de una mujer, sino que simplemente se transmutaron, se transformaron. Por ende, su descendencia es una aberración y solamente causan el mal. Igualito. ¿Y por qué decimos que causan el mal? Porque acá lo vemos claramente, lo vemos en el verso 32, si leemos, y dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores.
O sea, y no se está refiriendo a que la tierra se abre y pues se hunden en la tierra y se mueren, no. Cuando menciona una tierra que traga a sus moradores, se habla de canibalismo. Y eso contaría como canibalismo si es que la misma humanidad, que a día de hoy sabemos que también existe entre los altos cargos de poder en las diversas sociedades, civilizaciones, países, gobiernos, conglomerados de naciones, nosotros no podemos mentirnos a nosotros mismos diciendo que una persona con tanto poder político, riqueza, economía, que tiene todo, entre comillas, a su alcance, no es una persona, por así decirlo, que no se lanza a este tipo de aberraciones, a este tipo de acciones negativas, abominaciones que realizan contra sus prójimos, porque hasta hoy en día se sigue escuchando a través de noticias, medios informativos que nos hablan que de una u otra forma, entre comillas, con sus pseudo noticias o noticias oficiales, que existen personas, existen seres, existen élites que pues comen humanos, tragan humanos, o sea, comen sangre, se alimentan de fetos, se alimentan de niños, de bebés, de hombres, mujeres, que usan vírgenes para sus rituales, usan niños para sus rituales, y eso no es nuevo, no es que es algo que recién sea en la actualidad, no, sino que se cumple, no hay nada nuevo bajo el sol, sino que desde la antigüedad venían esas prácticas. Y esas prácticas se iniciaron con Caín, el primogénito de Adán y Eva, que pues decidió lanzarse a la oscuridad. ¿Por qué? Porque tenía celos de su hermano Abel, que hizo, lo mató y bebió de su sangre. Entonces, sabemos que no es nuevo, no es de extrañarnos que la maldad inicia cuando empiezan a devorarse los unos a los otros y acá en este pasaje vemos que ya ni siquiera es solamente la humanidad contra la humanidad, sino que hay toda otra clase de seres, otro tipo de entidades, otro tipo de otro tipo de seres, porque humanidad no, humanidad somos los que nacemos de Adán y Eva, los descendientes a partir del diluvio, los descendientes de Noé, pero los vigilantes sabemos que siguieron llegándose a las mujeres y por ende teniendo descendencia, y pues ese tipo de aberraciones genéticamente era lo que estaba poblando la tierra prometida en ese momento, la tierra que se le tenía que dar en heredad al pueblo de Israel, lo estaban poblando en ese momento y justamente por eso mandaron a 2 espías, uno por cada tribu, para que justamente puedan visualizar la tierra, ¿no? Para que puedan observar la tierra, reconocerla, y ellos al pasar visualizan justamente que era una tierra que traga a sus moradores, y también que todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y ahora hay que remarcar, hay una diferencia también entre un hombre de grande estatura y un gigante. ¿Por qué? Porque uno sabe, los nefilim, o sea, la descendencia de los vigilantes con las mujeres, se les conoce como gigantes, pero esos gigantes a la larga también llegaron a tener su propia descendencia y de esa manera fueron aumentando y aumentando y aumentando, cosa que a medida que se mezclaban más y más y más y más con todos esos pueblos paganos, adoradores de ídolos, adoradores de deidades paganas, Asherah, Astaroth, Baal, Amón, todo lo que es Moloch, etcétera, etcétera, todos los dioses paganos que han habido desde la antigüedad. Eh, Dagón, etcétera, todos ellos se han ido mezclando, 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 de esa manera que llegaron al punto de gigantes, pasaron ya solamente a ser hombres de grande estatura, o sea, iban y mezclaban tanto que se perdía su pureza, entre comillas, su pureza que tenían, pero seguían entre su mismo pueblo, pero aún así no podían compararse ni, o sea, el pueblo de Yasharel, ¿no? De Israel, como se le conoce normalmente, aunque está mal dicho, ese pueblo escogido, o sea, el pueblo escogido por donde vendría el Cordero Inmolado a encarnarse a esta tierra, eh, no se comparaba en nada ni siquiera a los hombres de grande estatura y mucho menos a los gigantes.
porque sinceramente en la palabra del creador dice que se veían como langostas. Y a los mismos gigantes ellos le parecían langostas. Y hay una película que lo ejemplifica muy bien, que recientemente, no hace muchos años, ha salido y se trata sobre Jack, el cazagigantes. Es una película que claramente nos brinda un mensaje muy relacionado a lo que sucede en la palabra del creador. Y es curioso que Jack en el inglés se dice Jack, pero en el latino, en el español, se significa Jacob. O sea, aquella persona que no quiera ver que en la actualidad, a través de todos los medios publicitarios, medios informativos, películas, series, canciones, libros, cómics, animes, revistas, de todo, televisión, todo lo que nos rodea, nos brindan mensajes y que están en completa relación a lo que dice la palabra del Creador. Pero ¿qué desea la humanidad? Seguir perdiéndose en las fábulas, seguir perdiéndose en las mentiras, en los nuevos evangelios, en las falsas enseñanzas, en la evolución, en los aliens, en los reptilianos, en los pleiadianos, en, 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 en muchas cosas, menos quieren ver la verdad. Quieren mentirse, engañarse, ilusionarse, porque tienen comezón de oír, pero no quieren oír la verdad. Quieren amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque no quieren humillarse ante el Todopoderoso, ante el Creador de los cielos y de la tierra. No quieren reconocer que son pecadores, no quieren reconocer que tienen que comportarse bien, que tienen que actuar con justicia, que deben tener a Javá en su corazón para servir a su prójimo. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como hijos del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Es venimos a servir a esta tierra, no a que nos sirvan, no a llenarnos de riqueza, no a llenarnos de mujeres, de hombres, no a llenarnos de hijos, de hijas a los cuales abandonamos, no, sino que nosotros venimos acá a servir, a compartir el mensaje, el testimonio del Cordero Inmolado, el plan de salvación del Todopoderoso, y sin embargo nos hemos desviado por muchas ramas, porque dice la Biblia también, el camino es ancho y espacioso, pero ese es el camino que te lleva a la perdición. Mas el camino que te lleva a la vida eterna es estrecho y muy pocos lo atraviesan, muy pocos deciden cargar su madero, cargar su cruz, ir en pos de él. Muy pocos quieren sufrir el Evangelio. La mayoría quiere irse a las fábulas, a doctrinas huecas, inventadas, huecas sutilezas, como dice la palabra del Creador. Y acá vemos clarito que acá nunca en la Biblia se mencionó la existencia de dinosaurios, nunca se mencionó la existencia de pleiadianos, nunca se mencionó la existencia de tantas razas que inventan, que UFO, que ovnis grises, no. Pero sí se habla claramente que hubieron lo que es seres celestiales, porque también en la Biblia se menciona que tal la gloria del ser terrenal, tal la gloria del ser celestial. Entonces, esos seres celestiales se transmutaron desobedeciendo su labor, que tenían que vigilar a la humanidad antes del diluvio y después del diluvio, porque la Biblia se cumple cuando dice como en los días de Noé. Y si faltara un solo elemento que no hubiera estado en los días de Noé, no se cumpliría. Pero ya sabemos que la Biblia no miente porque es la palabra del Todopoderoso. Entonces sabemos que lo que se avecina es nuevamente todo lo que nos están brindando a través de películas, series, mangas, cómics, historietas, etcétera, etcétera. Lo que ya una vez hubo va a regresar y con fuerza. Y esta vez ya no solamente en 2, 3 ciudades, sino que lo van a tratar de masificar al mundo entero, a toda la tierra conocida que nosotros, entre comillas, sabemos, ¿no? 5 continentes, países, etcétera, etcétera. Pero no es que sea nuevo, no es que, primera vez que surge, sino que ya existía, solamente que esta vez será masificado a un nivel mayor porque se avecina la oscuridad, se avecina el anti-Mashiach, se avecina realmente toda la oscuridad que va a haber en esta tierra es inmensa. ¿Por qué? Porque luego de eso viene la luz a destrozar la oscuridad. Entonces es necesario que todos seamos puestos a prueba y por eso mismo es que comparto este mensaje para que estemos cimentados en esta palabra del Todopoderoso, estemos cimentados en que solamente
a través del Cordero Inmolado nosotros llegaremos a la salvación, reconociendo que Él murió por nosotros en la cruz para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestras malas obras. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es dejar de hacer las cosas malas. El arrepentimiento es el cambio de mente, el cambio de acción. Si yo era un pecador, si yo robaba, yo mataba, yo violaba, yo asesinaba, yo cometía fraude, yo levantaba falso testimonio, yo no tenía ajabá, o sea, no tenía esa capacidad de servir incondicionalmente sin esperar una recompensa a cambio de los demás, que se conoce como amor entre comillas, pero esa palabra está mal dicha. Pues cuando me arrepiento, nazco de nuevo, debería cambiar mi forma de ser. No es que sigo en fornicación, sigo en adulterio, sigo matando, violando, asesinando, robando, hiriendo, lastimando, calumniando, no, sino que el arrepentimiento es dejar de hacer las cosas negativas y centrarse en la justicia. No para tu vanagloria, no para decir, porque ya estás haciendo obras de justicia, tú te estás salvando a ti mismo, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propia divinidad y tú te traes tu propio perdón. No, porque ese es otro engaño también, creer que por ti mismo viene tu propia salvación, que tú eres un Dios, que tú te vas a salvar, que tú transmuta tu entorno, que con tu energía manifiesta tu salvación, que tú eres Dios, que en ti está el poder, que tú puedes crear tu pasado, tu futuro, tu presente. O sea, tremendos engaños, huecas sutilezas, fábulas completas, mentirosas, que te desvían del camino del Todopoderoso, que te quiere llevar a la salvación, a la verdadera vida eterna, y ese, el único es el Cordero Inmolado, no hay otro camino. Vimos en los videos pasados que decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Todopoderoso, al Creador, al Elohim de Elohims, si no es por causa del Cordero Inmolado, porque Él es el que se encarnó, Él es el primogénito de toda la creación, y a través de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, está clarito, lo que se avecina es inmenso, lo que se avecina es inmenso, pero mayor es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, que vendrá a regir con vara de hierro a las naciones porque se pervirtieron, porque todos regresaron una y otra vez y otra vez y otra vez, y a pesar de que Él ya se entregó en el madero para el perdón del pecado de cada uno de nosotros, la mayoría, por no decir el 100%, sino que la mayoría están metidos en delitos, en pecados, en aberraciones, abominaciones. Lo único que buscan es destruirse, perderse en el materialismo, en el humanismo, en el ritualismo, en el consumo, en esta sociedad consumista, que te han hecho creer que por tener 3 4 casas eres feliz, que por tener 100 carros eres feliz, que por tener 100,000 trillones de dólares vas a ser feliz, y que tú puedes lograrlo, y que con eso vas a llegar a Júpiter, a Orión, a la Luna, a otra galaxia, que tu vida vas a vivir 1,000,000 de años. Te han mentido tantas cosas, tantas veces, con tal de desviarte de tu verdadero camino de salvación. Y eso es lo que mayormente hoy en día ni siquiera en las religiones ni en las congregaciones no te mencionan, estas grandes verdades que hablan sobre la historia de la humanidad desde que llegamos a este plano existencial, desde que llegó nuestro padre, nuestra madre Eva, que en principio fueron una sola carne. No es que, Eva pecó y por eso hay que culpar a la mujer de todo y maltratarla, y que ella, por causa de ella estamos condenados. No, porque Eva salió del varón, Eva salió de la costilla del varón. Y ahí hay varios mensajes. Primero, como es costilla, no tienes por qué pisotear a una mujer, porque una mujer está al mismo nivel que tú y nace de ti. Y es más, al ser una sola carne, Eva y Adán, ambos cayeron. Eva cayó porque quiso, anheló ser como el Todopoderoso, quiso hacerse como el Elohim de Elohim, sabiendo el bien y el mal, Yahvé. Y Adán, su pecado fue el tener más ese amor, entre comillas, esa compasión, entre comillas, esa capacidad de servir, pero no anteponiendo al Todopoderoso en primer lugar, sino a Eva, a su cuerpo, a su carne en realidad. Y es por eso que cayó Adán. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva no hubieran estado separados en ese momento, cuando el engañador, la serpiente, les habló para que
Eva coma del fruto, probablemente no hubieran tropezado, no hubieran caído, otra sería la historia, pero era necesario y como se separaron, no estuvieron juntos, el enemigo en su astucia atacó, el adversario, la serpiente atacó en su astucia, llevando el mensaje de la oscuridad de las tinieblas, le atacó al eslabón, por así decirlo, más frágil, que fue la Eva, ¿no? La madre de toda la humanidad, y cayó. Y Adán, al ver que ella cayó, pues movido, imagino, en su falso sentimiento de amor, en su falso sentimiento de compasión, se dejó llevar y también por causa de Eva pecó, pero no es que a Adán lo presionaron o lo obligaron o le apuntaron con un arma o come la manzana, no. Él decidió hacer caso a Eva, él decidió. Y entonces son tan culpables tanto Adán como Eva porque ambos cometieron errores diferentes y es por eso que hoy en día dicen que la debilidad del todo varón es una mujer, por no decir del 100% de varones que la debilidad es una mujer. Es muy sencillo entonces llegar a entender y darnos cuenta que hay una historia que nace desde que llegó Adán y Eva a esta tierra, porque ya una persona creyente del Todopoderoso que tenga esa duda, ay, ¿vendremos de la evolución o vendremos de la creación? Ya no estamos para ese tipo de, de preguntas, ese tipo de dudas, porque ya se supone que nosotros, los creyentes, todos los que consideramos al Todopoderoso nuestro Creador, no podemos estar dudando de nuestra fe y sabemos que la Biblia, las culturas antiguas, todas hablan de un diluvio, todas hablan de gigantes, de personajes de alta estatura. Hay vestigios en las culturas, en los libros, en las tradiciones orales escritas, hay vestigios por todas partes. Entonces la Biblia cumple, se cumple y es verdadera. También me gustaría aprovechar y justamente leer, ¿no? Aprovechar en leer eh, este pasaje, pero en la versión más fidedigna, en la versión del, la Biblia en español en hebreo, y dice así: y ellos regresaron de reconocer Haaretz 40 días después. Fueron donde Moshe, a Aarón y toda la edad de los Beneit Yasharel en Kadesh, en el Midbar de Parán. Allí trajeron de vuelta palabra para ellos y la Kol Edah, y les mostraron el fruto de Haaretz. Vayelchu, Vayabou, el Moshe, Bel Haaron, Bel Kol, Jedá, Benei Israel, el Midbar, Paran, Kadesha, Yashibu, Otam, Dabar, Veet, Kol, Haedá, Vayarum, et Peri, Haaretz. Lo que ellos dijeron fue esto: nosotros entramos en Haaretz, donde nos enviaste, y ciertamente fluye leche y miel. Aquí está el fruto. Continuemos la lectura en el verso 28. Dice así: sin embargo, el pueblo que vive en Haaretz es feroz. ¿Qué significa feroz? Hay que ponernos a pensar. Feroz significa una palabra violento, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además vimos a los Anakim allí. Anakim, curiosamente, recuerden la palabra que estábamos diciendo, ¿no? Y dice así, continuemos: los amalequitas habitan en el área del sur, Negev, los hititas, los jebusitas y los emoritas viven en la montaña, y los kenanitas viven junto al mar y en la ribera del Jardén. Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda que podemos conquistarla. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Ellos difundieron un reporte negativo acerca de Haaretz que ellos habían reconocido para los Benei Israel al decir: la tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Vimos gigantes, Nefilim, los hijos de Anak, que eran los gigantes. Nosotros, por comparación, lucíamos como langostas y lucíamos así para ellos también. Está claro el mensaje, continuaremos con la explicación en el siguiente video, pero ya hay una gran pauta que hemos estado brindando en este mensaje de reflexión
que nada es nuevo bajo el sol y se viene lo que ya hubo en los días de Noé. Muchas gracias, estimados oyentes.